Vamos a tratar un poco de explicar, entonces, de qué depende la conciencia, que es algo que nosotros ya estuvimos hablando recién, ¿verdad? Depende del estado propio de la conciencia. ¿Y qué quiere decir estado propio de la conciencia? La integración de todos los impulsos sensoriales que permiten la comprensión de uno mismo y del ambiente. Y los mecanismos, todos ellos se localizan en la corteza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para estar consciente, la corteza tiene que estar bien. La corteza tiene que funcionar bien. La corteza tiene que ser capaz de recibir los impulsos, de procesar los impulsos y de poder dar una respuesta. ¿Sí? Eso es, por eso dice ahí el estado propio de la conciencia. Eso quiere decir, ¿verdad? Que la corteza tiene que ser capaz de recibir la información, de procesar y de poder responder. ¿Sí? Pero para que la corteza pueda realizar eso, depende de todas esas estructuras que nosotros estábamos hablando, que llevan la información a ella. ¿Sí? Todas esas estructuras que llevan los diferentes tipos de estímulos a la corteza, 24 horas al día van a estar haciendo llegar esa información a la corteza. Y esa información que llega a la corteza 24 horas al día, ¿sí? De noche un poquito más atenuada, pero de día con una fuerza bastante importante, eso es lo que le va a mantener despierto, funcionando a la corteza cerebral. Porque la corteza cerebral es como si fuera, qué sé yo, un moinho de agua. ¿Sí? El moinho de agua, ¿qué necesita para que ruede? Que haya un río o agua que pase por él y va a hacer mover las engranajes y él se va a mover así. 24 horas al día va a estar moviéndose. Si el agua se seca, un moinho fica quieto. ¿Sí? Entonces, eso sucede también con la corteza. Si la corteza no recibe información, la corteza se duerme, la corteza no trabaja. Entonces, por eso, todas estas estructuras que nosotros estuvimos hablando, ellas tienen que estar mandando información 24 horas al día. ¿Sí? Y hay un sistema especialmente encargado en hacer eso, de cutucar a la corteza 24 horas al día para que la corteza no se duerma. Se llama sistema activador reticular ascendente o SARA. Nome de mulher, SARA. Sistema activador reticular ascendente. Y su nombre lo dice todo. Sistema, ¿por qué? Es un conjunto de estructuras anatómicas, de neuronas, de fibras nerviosas, que están en el tronco cerebral. Es activador, ¿por qué? Porque la información va a pasar por el SARA va a mandar a la corteza y va a estar cutucando la corteza, va a estar dando información 24 horas al día a la corteza, ¿verdad? Para activar a la corteza, mantenerlo activado, para que la corteza no se duerma. Reticular. ¿Por qué se llama reticular? Porque las estructuras nerviosas que componen el SARA son muchas fibras nerviosas que están todos entrelazados, que parecen una red. Y en el medio hay un montón de núcleos celulares. Y ascendente, ¿por qué ascendente? Porque la información que despierta a la corteza es la información que sube a la corteza. ¿Me entienden? Por eso se llama sistema activador reticular ascendente. Entonces, y es como nosotros estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Si esto es la corteza, si este disco duro es la corteza, ¿verdad? Estas son las estructuras del SARA. ¿Sí? Estas son las estructuras del SARA, el cable. ¿Sí? Y mi computadora sería todo el ambiente, ¿verdad? Que nos rodea. Si yo conecto el SARA con la computadora, que es el ambiente, entonces lo que pasa en el ambiente, ¿verdad? Va a llegar a este disco duro, ¿verdad?
Si yo conecto con la computadora, yo voy a poder quitar información de este disco duro. Lo mismo sucede con el SARA y con el cerebro, con la corteza. Si el SARA está bien funcionando bien, el SARA va a ser capaz de traer información, llevar hasta la corteza, que la corteza procese esa información y haga una respuesta. Si el SARA está desconectado de la corteza se duerme. La corteza va a desligar. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que le va a estar cutucando y despertando durante 24 horas. Então, como não tem estímulo nervoso chegando, ele dorme. Ele se desconecta. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando entramos en coma. ¿Sí? Cuando entramos en coma, puede ser porque tuve un accidente, tuve hipoxia, tuve hipoglicemia, tuve problema hidroelectrolítico, lo que sea. Y esa patología hace que la corteza no funcione. El SARA está funcionando, pero la información llega a la corteza, mas la corteza no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Entro en coma. ¿Sí? Es como cuando yo echo este disco duro y él quebra. Eu posso ter o cabo, eu posso conectar no computador, mas si esa porcaria está quebrada, ¿verdad? No funciona. Yo no voy a conseguir la información que está acá adentro. Y es lo mismo lo que ocurre con el SARA y la corteza. Si el SARA funciona, el SARA va a llevar la información. Pero si la corteza no está funcionando, se descompuso por alguna razón, entonces yo voy a estar dormido, voy a estar en coma. ¿Por qué? Porque la información va a llegar, pero no va a conseguir despertar a la corteza. De igual forma, ¿verdad? La corteza puede estar perfecta, pero el problema puede estar en el SARA. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si adentro acá del cable, los fios de cobre, qué sé yo, que están acá adentro, están todos soltos? ¿Qué va a pasar? ¿Yo voy a poder usar la información que está en el disco duro? No. Entonces, la misma cosa ocurre cuando el SARA se daña acá en la base del cráneo, en el tronco, donde el SARA está, ¿verdad? Por isquemia, por un tumor, por cualquier cosa, por hemorragia. Entonces la información va a querer pasar por el SARA para llegar a la corteza, pero como el SARA no funciona, entonces la información no va a llegar al cerebro, por más que la corteza, el cerebro está bien. ¿Me entienden? Y el último caso puede ser que por un accidente de tránsito, hipoxia, isquemia, lo que sea, la corteza esté dañada y el SARA también esté dañado. Ahí fudeu. Ahí, ¿verdad? La persona está completamente perdida, ¿verdad? Porque va a entrar en coma profundo y muerte cerebral. Y acá está lo que le estaba diciendo. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, el SARA y la corteza, el coma puede aparecer por los siguientes mecanismos. Lesión cortical difusa bilateral, cuando los dos lados de la corteza no funcionan, ¿verdad? La información o la sensibilidad, la información sensitiva no va a conseguir despertar la corteza. Si la corteza está destruida, no vamos a poder despertar la corteza y nosotros vamos a estar dormidos. El segundo mecanismo sería lesión del tronco, donde está el SARA. El SARA no funciona, entonces la información no va a poder pasar y entonces la corteza se va a dormir, coma. Y el tercer mecanismo es que la corteza esté descompuesta, esté dañada y el SARA o el tronco también estén dañados. No sé si me explico, chicos. Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, bueno, entonces, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos ante un paciente que tiene alteración de la conciencia? A pesar de de la imposibilidad que puede haber de realizar una historia clínica en un paciente que ya llega con pérdida del conocimiento, con coma, en coma, ¿verdad? Desacordado, la anamnesis o la información que el médico pueda conseguir sigue siendo el elemento fundamental en el diagnóstico, ¿sí? Entonces, por más que nosotros no podemos recoger información, ¿qué le pasó al paciente? Porque el paciente está en coma. Tenemos que tratar de conseguir información de familiares, de testigos, del bombero que le encontró al borracho en la calle desacordado, ¿verdad? Y a veces da para quitar alguna información de los enfermos cuando de repente parece que se despiertan un poco y responden coherentemente y después, ¿verdad? Algunas veces da. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es muy importante saber la forma de inicio del cuadro, ¿sí? ¿Fue una pérdida de conocimiento brusca o de repente nomás el paciente quedó confundido, desorientado, se desmayó, de repente nomás fue? Si es una alteración de conciencia repentina, brusca, entonces pudo haber sido una hemorragia, pudo haber sido una embolia, pudo haber sido una intoxicación con algún tipo de veneno, un medicamento, lo que sea. ¿O será que fue progresiva? Fue progresivo el inicio del cuadro. El paciente estaba bien y parece que de repente se confundió un poco, después quedó un poco más dormido, hasta que se desmayó. Y eso pasó en un día por ahí, ¿verdad? Fue progresivo, ¿verdad? O esta alteración de conciencia ocurrió en días, en semanas. Pudo haber sido un tumor que fue creciendo, trombosis cerebral, puede ser una meningoencefalitis, ¿verdad? Infección, una encefalopatía hepática o urémica. También hay que preguntar sobre antecedentes de traumatismos craneales recientes por la posibilidad de que sea un hematoma, un sangrado. También tenemos que preguntar sobre signos neurológicos previos. ¿El paciente tenía luego algo neurológico antes del cuadro? El paciente tomaba alcohol, ¿verdad? Le gusta el manguaza, ¿verdad? Él toma mucho, él toma poco, él es borracho, él es perdido, ¿sí? El paciente consume algún tipo de medicamento, ¿verdad? Por la posibilidad también de haber intentado autoeliminarse. Y cualquier otro síntoma acompañante, como náuseas, vómitos, cefalea, ¿sí? Cualquier otro dato puede ser importante. Traumatismos recientes pueden significar algún hematoma, ¿verdad? Entre el cerebro y el hueso, o una contusión cerebral, edema cerebral, ¿verdad? Un trauma antiguo pudo haber formado un hematoma subdural crónico, o sea, que es un sangrado que quedó entre el hueso y el cerebro y se quedó ahí, el sangrado no fue reabsorbido y creó un coágulo y se quedó como si fuera un tumor, ¿verdad? Antecedentes de cefalea puede significar un proceso expansivo intracraneal, un tumor, ¿verdad? Un hematoma, un absceso. Si el paciente tiene convulsiones como epilepsia y también tiene focalización neurológica, o sea que parte de su cuerpo se paraliza o empieza a tener desviación de la comisura labial, no pierde la sensibilidad, puede ser una ACV. La sobreingesta de alcohol también tenemos que tener bien en cuenta porque es la causa más frecuente de coma. Y este coma puede obedecer a distintos mecanismos, ¿verdad? Especialmente la hipoglicemia que causa el alcoholismo y el déficit de tiamina.
Si el paciente presenta datos de adicción a la heroína u otra droga, el coma puede deberse a una sobredosis de drogas. También valorar la ingesta de fármacos sedantes o hipnóticos, en cuyo caso tenemos que preguntar a los familiares, ¿verdad? O buscar dónde se le encontró al paciente. No había frascos vacíos de medicamento, blister de medicamento, cajita de medicamento. Hay que preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Por la posibilidad de autoeliminación, de intento de autoeliminación. Asimismo, también enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión arterial, valvulopatías, cardiopatías, procesos febriles, coagulopatías, todo eso tenemos que preguntar. En caso de trastorno psiquiátrico, se debe pensar también en un coma metabólico por ingesta de alguna sustancia o fármaco con fines suicidas y en ocasiones también en el coma histérico, ¿verdad? Aquel coma simulado por algunas personas que son un poco más histéricas, que se discuten con la mamá, el papá, con el novio y se desmayan y teóricamente entran en coma, ¿verdad? La exploración física, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como médicos? Esta exploración física permite orientar o confirmar la etiología del cuadro, ¿sí? Hay que valorar presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, ritmo y profundidad de la respiración, olor del aliento, inspección de la piel, ¿verdad? O sea que diferentes aspectos que tenemos que valorar para ver si no hubo presión alta, si no hay una infección, si no hay una encefalitis o una meningitis, ¿sí? Si no hay, ¿verdad?, un coma hiperosmolar, ¿sí? Con la exploración neurológica se intenta distinguir los comas de origen neurológico de los de origen metabólico, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Haciendo ciertas maniobras, por ejemplo, buscando el signo de Babinski, ¿verdad? En el caso de un ACV, observar al paciente también, la postura es natural, en el coma superficial parece que el paciente está dormido y en el coma profundo parece ya que el paciente puede estar con la boca abierta y los ojos abiertos, ¿sí? El nivel de conciencia se evalúa teniendo en cuenta la escala de Glasgow, que es muy útil. Tenemos que buscar también signos meningios, signos o señales que nos van a orientar a que si el paciente tiene o no tiene alguna infección del sistema nervioso central como una meningitis. Tenemos que mirar las pupilas también para ver si una de las pupilas puede estar menos reactiva a la luz o más chica, que puede significar un proceso expansivo que está creciendo dentro de la cabeza. Y explorar también el sistema motor, ¿verdad? La motricidad del paciente para ver si no hay un ACV. Los estudios analíticos, ¿verdad?, se hacen todos, el hemograma, la glicemia, el funcional hepático, renal, electrolítico, todos. La radiografía de cráneo ya no es más tan útil si es que podemos hacer una tomografía o una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque en vez de perder tiempo haciendo una radiografía, yo puedo hacer ya una TAC que me va a dar mucha información y información precisa, más precisa que la radiografía. También el electroencefalograma, la punción lumbar, ¿verdad?, y el examen del líquido cefalorraquídeo. Y por último, vamos a mencionar un poco lo que es la muerte cerebral. Muerte cerebral. Dijimos, muerte cerebral es un estado extremo de alteración de la conciencia, ¿verdad? Con los procesos de medicina actual, cada día se ven más casos de pacientes en coma profundo por una lesión cerebral irreversible, a los que se les mantiene respirando por mecanismos artificiales, ¿verdad? Como las terapias intensivas están más complejas, son más efectivas, más eficientes. Entonces, actualmente vemos muchas personas que están
en terapia intensiva, intubados, ¿verdad? Muchos de ellos con un estado irreversible, pero teóricamente vivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están respirando todavía con ayuda de la máquina y porque están teniendo todavía latido cardíaco con ayuda de medicamentos, ¿verdad? Se considera que un paciente está muerto si su cerebro lo está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro es donde tenemos toda la información del ser vivo, ¿sí? Tenemos toda la personalidad, toda la inteligencia, las capacidades, las aptitudes, las actitudes, ¿verdad? Tenemos, como les dije, la memoria, el sentido de supervivencia, ¿sí? Todo tenemos en la corteza. Entonces, se considera que un paciente está muerto si su cerebro lo está, ¿sí? Pero, como se ha indicado, a veces la muerte cerebral, a veces hay algunas personas que su cerebro ya no funciona, pero que todavía continúan respirando con ayuda de la máquina, ¿verdad? Y ahí viene el problema, por así decir, el dilema moral y ético, principalmente ético, ¿verdad? ¿Desconectamos o no desconectamos? ¿Verdad? ¿Cuándo desconectar? No desconectar, sí desconectar, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo se establece el diagnóstico de muerte encefálica? Se establece el diagnóstico de muerte encefálica ante la ausencia de funciones cerebrales. ¿Cómo yo voy a saber que el paciente ya no tiene funciones cerebrales? Primero por la clínica, haciendo los reflejos, coneal, pupilar, etc. ¿Sí? Y también por medio del electroencefalograma. Si le pongo el electroencefalograma y el paciente no tiene ninguna actividad eléctrica, el cerebro está muerto. También la ausencia de funciones del tronco cerebral, incluida la respiración espontánea, ¿verdad? Además de la ausencia de las funciones cerebrales, si el paciente está respirando, continúa respirando, pero solamente con la ayuda de máquinas, entonces también está en muerte cerebral. Y un estado irreversible, ¿verdad? Accidentes, hipoxias, derrames, ¿verdad? Que lleven a un estado irreversible. Esos son los tres, ¿cómo se llama? Los tres factores o los tres condicionantes para decir que la persona tiene o no tiene muerte cerebral. Ausencia de funciones cerebrales, ausencia de funciones del tronco, incluida la respiración espontánea, y estado irreversible. El estado de ausencia de las funciones cerebrales se juzga por la falta de movimientos espontáneos o de respuesta motora o verbal a estímulos visuales, auditivos o táctiles. O sea que utilizando la escala de Glasgow. Los reflejos espinales pueden estar indemnes. Los reflejos tricipital, bicipital, rotuliano, lo que sea, pueden estar funcionando todavía. ¿Pero por qué? Porque los reflejos no necesitan llegar a la corteza. La información llega a la médula y de la médula sale nuevamente la respuesta. Entonces, por eso puede estar indemne. El electroencefalograma es de gran ayuda, pues un silencio eléctrico en un intervalo de 6 horas establece el diagnóstico de muerte cerebral. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo le hago toda la parte clínica. Le reviso sus pupilas, le reviso todo, le controlo todo. ¿Sí? Y digo, no, este no responde. Entonces, ¿cómo voy a confirmar mi diagnóstico de muerte cerebral? Pedir al neuro que haga un electroencefalograma. ¿Sí? Si hay un electroencefalograma sin actividad eléctrica, entonces en 6 horas se puede repetir nuevamente el procedimiento. Y si nuevamente no hay, entonces se puede decir o se puede avisar a los familiares que el paciente ya está en muerte cerebral. En casos excepcionales, como ser, por ejemplo, hipotermia,
intoxicación por hipnóticos o sedantes. Se ha demostrado casos de reversibilidad del cuadro. ¿Sí? Más o menos así en ese caso de hipotermia. ¿Se acuerdan de Capitán América cuando fue congelado? Más o menos así es. El estado de hipotermia extremo teóricamente disminuiría las actividades mentales, las actividades nerviosas en un extremo importante, ¿sí? El frío. ¿Sí? Y también los hipnóticos y sedantes, tomados como un procedimiento como para autoeliminarse. Ellos también pueden causar, ¿verdad?, una disminución importante de la actividad cerebral que incluso dificulte o por el cual no se pueda percibir ondas eléctricas en el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque el cerebro está trabajando al mínimo. Mínimo. Se considera ausencia de funciones del tronco cerebral si los reflejos pupilares, ¿verdad? Pasar la luz, ¿verdad? Si pones la luz encima del ojo, de un ojo, ese ojo, la pupila se tiene que cerrar, ¿verdad? Cerrar más. Y si quitas la luz, se va a abrir nuevamente. Eso es lo normal, ¿verdad? Entonces se considera ausencia de las funciones del tronco si los reflejos pupilares, corneales, óculocefalógiros, etcétera, están ausentes y no hay respuestas de descerebración ni de corticación. ¿Sí? Una nueva exploración a las 6 horas va a confirmar el diagnóstico de muerte cerebral. O sea que no es que vos, la clínica, después viene el neuro, le hace un electroencefalograma y ya decís que está muerto. No. Le haces todo lo que tenés que hacer, después controlás su electroencefalograma. El electroencefalograma no da actividad cerebral, entonces en 6 horas tenés que repetir nuevamente para corroborar el diagnóstico. ¿Sí? Y en casos de hipnóticos, por ejemplo, y sedantes, personas que tomaron medicamentos, hay que esperar 72 horas de observación para asegurar que sea irreversible el caso. ¿Sí? Porque se ha descrito que algunas personas se despertaron después de un coma por intoxicación con hipnóticos o sedantes. En los casos dudosos, ¿qué es lo que se hace? La demostración del cese de la circulación cerebral va, mediante la práctica de una arteriografía permite asegurar el diagnóstico de muerte cerebral. O sea que no me convence mi electroencefalograma, mi clínica no me convence. Entonces, pidiendo autorización a los familiares, le hacemos una arteriografía y vemos si efectivamente hay todavía una irrigación buena en el cerebro, porque si ya no hay una buena irrigación, entonces es porque ya hemos hecho. Y ahí termino. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no, profe. Profe, demonstração da ausência das funções cerebrais é o Glasgow? Eso, ¿verdad? Hacerle el Glasgow y también hacerle los reflejos, buscar reflejos primitivos. Por ejemplo, el reflejo de la luz, reflejo pupilar, reflejo corneal y otros reflejos osteotendinosos también podés hacer y buscar si es que hay todavía. Eso. E a demonstração das funções do tronco é pelo eletroencefalograma? No. El tronco vos vas a demostrar que está funcionando todavía, porque te acordás que en el tronco ahí están los núcleos de la respiración. Sí. ¿Te acordás? Entonces, si el paciente está respirando con ayuda, toda la clínica te dice que él está con muerte cerebral. Y además de eso, está respirando con ayuda de máquinas. Eso quiere decir que además de su cerebro que está muerto, también su tronco ya no funciona. Porque teóricamente el tronco tendría que controlar la respiración. ¿Me entendés?
Y con todo eso, entonces, lo que nosotros para confirmar es lo que se hace el electroencefalograma. ¿Fechó? Sí, profe, gracias. Otra preguntilla. Bueno, llamemos la lista. Gente, já é 7 de janeiro. Ustedes ya están por Ponta por Pedro Juan. Sí, profe. Sim, Todos. A maioria, eu acho. Se están cuidando, ¿verdad? Sim, profe. sim, profe. Me parece muy bien. Ana Paula Abreu. María Pabili. Presente, profe. Flavia Alves. Presente. Gustavo Balona.